Hola a todos chicos, chicas. Bueno, estamos aquí en el curso de mecánica nuevamente. Voy a dejar esta cápsula grabada por el inconveniente que tuve de la clase número 6. Bueno, no olvidar que se trataba de movimientos periódicos y que bueno, ya veníamos algo tratando con respecto al movimiento circunferencial. Así que vamos entonces con los contenidos. Objetivos de hoy, bien importante, no se olviden por favor algunos conceptos bien relevantes, el de cuantización, el modelo de Bohr, ondas de probabilidad y el movimiento armónico simple. Más para simplificar también. Dentro de las cosas, comprender el modelo de Bohr para átomos hidrogenoides. Hidrogenoides, no olvidar que quería decir que se comportan como el átomo de hidrógeno o tienen algunas propiedades parecidas, pero no necesariamente son hidrógenos. Comprender el concepto de onda de probabilidad y comprender las ecuaciones del movimiento armónico simple. Bueno, aquí están los indicadores de logro. No se olviden que están principalmente relacionados los que indican, por ejemplo, alguna acción de ustedes, definir o parafrasear o relacionar. Son indicadores de logro activos, así que eso tienen que mirarlo por la parte de Birbeck. Reconocer o comprender tienen que ver más con esta clase, ya para que lo tengan presente. Ok, bueno, en este caso voy a dejar el video aparte porque cuando revisamos la lámpara de hidrógeno hicimos un análisis un poco más extenso que no puedo hacer en esta aplicación, ¿ya? Así que se los voy a compartir junto con este para que lo puedan echar una miradita también y ver más o menos de qué se trata. Ok, bueno, en esta sección de acá revisamos el tema de la lámpara de hidrógeno. Y bueno, el objetivo era que pudiesen atender el por qué se podían generar réplicas de los colores de una lámpara de hidrógeno. Vamos a discutirlo antes de conversarlo así derechamente. Vamos a ver el video. Bueno, ahí este video no tiene audio, así que no es tan relevante el hecho de que aparezca una señora ahí como intentando hablar. Lo que ven ahí es una ampolleta, pero que la gracia que tiene es que dentro, en el interior de esa botellita, que es con la que se construyen las ampolletas, no hay un gas cualquiera, hay un gas de hidrógeno. Entonces, la idea es que cuando uno le pasa una diferencia potencial, que eso lo van a ver probablemente en el curso de electromagnetismo, corriente, en palabras más o menos sencillas, cuando uno dice que le va a conectar a la corriente, esa cosa se vuelve incandescente. ¿Ya? Entonces, eso se vuelve una luz, y esa luz tiene determinados colores que se pueden analizar, por ejemplo, por un prisma o bueno, en este caso, esa rejilla que está ahí media blanca, que se llama rejilla de difracción. Bueno, ahí está enfocándolo a la cámara para echarle una miradita y empiezan a apagar las luces. Bueno, aquí si se fijan la cámara se empieza a mover un poco hacia la izquierda, por eso da la sensación de que la rejilla se mueve hacia la derecha, y empiezan a aparecer como unas copias de la lámpara, pero en distintos colores. Ese es el efecto. La pregunta es, ¿por qué se ven réplicas de los colores de la lámpara a medida que nos vamos moviendo en un ángulo? ¿Ya? Bueno, aquí lo prueban, pero con la luz apagada también, exactamente igual. Algunas cosas como para poder notar a medida que se mueve la cámara. Fíjense que ahí está. Aparece la primera morada, muy cerquita está la celeste y mucho más lejos está la roja. Esas se les conocen como las tres líneas espectrales principales del hidrógeno. La gracia de que estén primero juntas y después separadas llamó harto la atención de algunos matemáticos de la época. Y bueno, lo importante era tratar de encontrar el cómo se generaban para después tratar de interpretar el por qué. En primera instancia se supo cómo. Y esas líneas después las llamaron las líneas de Balmer, precisamente porque Balmer es la persona que inventó el primer modelo matemático, o por así decirlo, encontró la primera ecuación que las describía. Lo entretenido es que él no tenía idea del por qué se generaban, sino que sabía cómo se generaban nomás. Inventó una fórmula matemática que cuadraba y ahí todo bien. Pero nadie entendía realmente por qué una ampolleta, por ejemplo, de hidrógeno solamente generaba cierto tipo de líneas. ¿Ya? Ese fue el problema de la lámpara de hidrógeno, ¿ya? Para echarle una miradita. La siguiente diapo discutimos quizá un poco el origen de esas cosas. ¿Ya? Dentro de nuestra jornada tratamos de discutir también el problema de la formación de la luz en el interior del átomo. Y bueno, si es que conocían alguno de estos conceptos, obviamente. Si tenían algún problema del cómo se formaba la luz, lo conversamos. Y si tenían algún problema de cómo era la dispersión de la luz, también lo conversamos. Como explicarlo a grosso modo, tenía que ver con lo siguiente.
bueno, si vamos a hablar de la formación de la luz en un átomo, nosotros tenemos que aceptar que existe un modelo como el de Bohr, en donde tenemos, por ejemplo, niveles de energía, que en este caso están representados por estos orbitales, ya S y S. ¿Cómo se forma la luz en el átomo? Es bastante sencillo. Acuérdense que en algún momento conversamos de esto que tenía que ver con que la naturaleza busca los estados de mínima energía. O sea, si nosotros tenemos el suelo, por ejemplo, y dejamos una pelota en lo alto, la pelota no quiere estar en lo alto de manera natural, quiere bajar. ¿Por qué? Porque la naturaleza busca los estados donde de alguna manera la energía sea menor. Ya, eso a grosso modo. Ahora, si nosotros tenemos, por ejemplo, acá un electrón, que es raro encontrarlo en una órbita externa, ¿ya? La única razón por la que ese electrón se encuentra en una órbita externa es porque tiene más energía de la que debería. Pero la naturaleza solita se va a encargar de tirarlo para abajo. ¿Por qué? Porque a la naturaleza le gustan los estados de mínima energía y en este caso cuando el electrón se pega un salto a un nivel orbital inferior, entonces para poder liberar esa energía la libera mediante un fotón. Un fotón es una partícula de luz. Ya que vamos a hablar un poquito de esto en un rato. ¿Ya? Súper importante. Ahora, el proceso inverso también funciona. O sea, si ustedes tienen un electrón, por ejemplo, en este estado, en el estado de mínima energía, por así decirlo, que se le llama el ground state también, ustedes al hacerlo chocar con un fotón, ese electrón se va a ir a una órbita externa a dar vueltas, porque ganó más energía de la que debería tener. ¿Ya? Los dos efectos, el inverso y el inverso del inverso, funciona. O sea, botando un fotón o recibiendo un fotón de luz. ¿Ya? Así se forma la luz dentro de los átomos y esa es la idea. Bueno, como a manera de comentario, nosotros dijimos que este estado en donde el electrón se encontraba en una órbita externa se llama un átomo con un cierto grado de excitación. ¿Ya? Entonces, eso, nada más que eso en términos del... ¿cómo se llama esto? De lo que vimos, por lo menos con respecto al concepto de la formación de la luz. ¿Y qué más me queda? Voy a borrar aquí un poquito. No estoy seguro si existe un botón borrar todo. A ver. Claro que sí. Pero no sé dónde está. Ya, whatever. Aquí. Bueno, ¿y en qué consiste la dispersión de la luz? Mientras tanto estoy borrando aquí y encuentro el botón de borrar todo. La dispersión de la luz es el efecto que tiene cualquier onda, en verdad. Pero más específicamente con la luz blanca pasando por un prisma. Es bastante clásico esto, ¿eh? Porque lo conocemos de Pink Floyd, por supuesto, de Dark Side of the Moon y toda esa cuestión. Entonces, ¿qué es lo que podemos notar? Que la luz blanca es una suma de colores, ya que son los que estamos viendo acá. Y algo re interesante que puedo mencionar es que si se fijan, la trayectoria que sigue ese rayo de luz era hacia ese lado. Pero el rayo rojo fue el que menos se dobló y el rayo morado o los rayos azules son los que más se doblaron. Eso es una condición natural de la luz y tiene que ver con la frecuencia, con la frecuencia y por ende el color de las luces que se meten por el prisma. Ya ahí tienen que ver hay que ver un poquito lo que se llama la ley de Snell y cosas por el estilo. Ya, pero dejémoslo ahí. El tema está en que uno con la dispersión de la luz o con el efecto del prisma puede separar los colores que vienen dentro de un haz de luz y por ende si es que nosotros este haz de luz, el que viene para acá, es luz de una ampolleta de hidrógeno, bueno, la luz va a generar distintos colores. Y esos colores son los que estábamos viendo en el video anterior. ¿Ya? Bueno, uno puede hablar de muchas cosas aquí. De hecho, este efecto del prisma explica incluso el por qué, por ejemplo, el cielo es azul y que son cosas como que ya habíamos conversado dentro de la clase, creo, pero no estoy seguro si lo toqué en profundidad, así que lo podemos tocar aquí. Si una persona está acá, bueno, ahí tenemos el sol en la parte de arriba. Voy a bajarlo aquí. Pasando por ahí. Entonces, nosotros tenemos la atmósfera por este lado. Y bueno, la atmósfera está compuesta de un montón de partículas de aire, nitrógeno, cuestiones raras, ya ahí por ahí dando vueltas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando la luz del sol viene viajando y pasa por la atmósfera? Se debería torcer para ciertos lados. Pero como son varios colores en verdad, no son solo uno, el que más se dobla en este caso es el azul. Y el azul se queda rebotando porque se dobla varias veces en la atmósfera.
y se queda dando vueltas por ahí. Entonces cuando uno observa, los rayos amarillos pasan hacia el suelo, ¿ya? Verdes también, etcétera, pero los rayos azules o medios violetas se van quedando arriba, dando vueltas, ¿ya? Y eso explica por qué el cielo es azul. Bueno, obviamente si es que después uno tiene este ejemplo del sol en el atardecer, que está por el otro lado, es evidente que los rayos azules, que voy a decir acá, bueno, esa es luz blanca, los rayos azules se desvían tanto que derechamente se van al espacio, en esta superficie ya que está como de lado, y los únicos que vamos a ver que se doblan poco son los rojos, y eso explica entonces por qué los atardeceres son rojos. Ya eso son cosas o efectos que uno puede atender respecto del problema de la dispersión y cosas que podemos conversar también dentro de ese día. Si no lo hablé y no me acuerdo, bueno, algo que sumamos por lo menos en esta grabación. ¿Ya? Bueno, y entendiendo eso, entonces tenemos nuestra lámpara de hidrógeno aquí, que la hacemos pasar por slits, que esto se les suele llamar colimadores, ¿ya? Que un colimador quiere decir simplemente un ajustador de rayo de luz, por así decirlo, porque esta ampolleta tira para todos lados luz. Entonces uno quiere que salga como en línea. Entonces uno le pone una ranura para que pase más o menos y después le pone otra ranura para que quede bien fino. ¿Ya? Eso quiere decir un colimador. Y aquí está el prisma, pues. Entonces la luz que viene de la lámpara de hidrógeno se separa en todos sus colores, que son estos de acá. Y lo que fuimos mirando, bueno, fue la cámara... ¿cómo se llama esto? La cámara grabadora, filmadora, o llámenlo como ustedes quieran. Ahí. Que se iba moviendo hacia allá o hacia acá, dependiendo del caso. ¿Ya? Y lo que nosotros observamos fue precisamente esas líneas. Ya esas líneas son las que realmente componen el espectro de luz de la lámpara de hidrógeno. Y acuérdense por qué lo llamamos espectro, porque cuando, bueno, la primera persona que descubrió esta cuestión fue Isaac Newton en su clásico experimento donde hizo pasar un rayo de luz en una habitación que estaba completamente oscura y lo hizo pasar por el prisma. Entonces cuando él descubrió que esos eran los colores del arco iris, él le dio como características de un fantasma, por así decirlo, porque venía dentro de la luz y ninguno de nosotros lo sabía. ¿Ya? Bueno, eso fue su explicación y por eso hasta el día de hoy lo llamamos espectro, por si acaso. Bueno, ese es el espectro de la lámpara de hidrógeno o de la luz del hidrógeno y lo que llamaba fuertemente la atención era esto, que no era un espectro como del Sol, no generaba un arco iris completo, sino que eran líneas específicas. En esa época, bueno, Newton ni siquiera las conoció, pero en épocas ya, voy a decir, media moderna, hace unos 100 años atrás, estas líneas llamaron mucho la atención de los científicos, así que obviamente eran motivo de mucho estudio. Además de eso, Balmer, que fue un matemático en esta historia, se dio cuenta de que estas líneas eran bien especiales porque se iban distanciando cada vez más, como si fuesen una progresión geométrica. Él encontró un modelo matemático para describirlas, pero no tenía idea de cómo demonios esas líneas se generaban. Entonces, él inventó la ecuación que podía predecir estas líneas y predecía prácticamente todo muy bien. El problema es que esa ecuación estaba determinada por números enteros, por así decirlo. O sea, la naturaleza, porque es un problema el que sean números enteros, que la naturaleza debería haber generado un arco iris, ¿ya? O números, por así decirlo, continuos. Y lo que hablaba estas líneas, o lo que hablaba esta ecuación, en el caso de Balmer, era que la naturaleza se estaba manifestando de forma discreta. Discreto quiere decir que... qué horrible esto. Aquí, discreto. Me voy a poner así, ¿no? Discreto. Que la naturaleza se estaba manifestando como a pedazos, por así decirlo. Que no había como una especie de continuo. Ya acuérdense que el continuo quiere decir que es algo que no tiene huecos, por así decirlo. En cambio el discreto, acuérdense que era como una escalera, que tiene pedacitos. ¿Ya? Eso, y bueno, la cuestión es que les llamó mucho la atención, pero nadie entendía realmente muy bien por qué ese modelo cuadraba tan re bien. Ahí terminó la historia, ¿ya? De ahí, bueno, a medida que vamos avanzando les voy contando un poquito más y en qué terminó. Bueno, ok, aquí es donde se resuelve buena parte de las cosas, pero al momento de resolverse se abre una puerta a una cachada de incertidumbres, cosas súper extrañas que empiezan a pasar después de la resolución del problema de las líneas del hidrógeno. Entonces, ¿qué es lo que pasaba en este caso? La persona que descifró el problema o la que dio la primera pista fue Niels Bohr.
el año 1913, en donde él propuso la idea de que el espectro de los átomos de hidrógeno, en este caso de las lámparas de hidrógeno, debían estar explicadas por la cuantización forzada del momento angular. ¿Por qué se le dice forzada? Porque como que la tiró, por así decirlo nomás. No es que haya sido un golpe de suerte. Ah, bueno, sí, tuvo un poquito, pero el tipo trató de forzar un poco a la naturaleza a ser eh, contable, por así decirlo, discreta. Y lo que cuantificó fue el momento angular. El momento angular, como para empezar a conversar al respecto, el momento angular cuantifica el estado de rotación de los cuerpos. ¿Qué quiere decir cuantificar el estado de rotación de los cuerpos? Es muy sencillo, o sea, si ustedes dicen que, por ejemplo, una planta es una suma de flor, o sea, de pétalos, de tallos, de hojas, de colores y lo que sea, todo lo que sea que ustedes tengan que caracterizar para poder decir eso es una flor, entonces aquí es lo mismo. Si ustedes quieren decir qué tanto está rotando un cuerpo, suman todas las características y lo que van a terminar diciendo es momento angular. El momento angular es la cantidad física, perdón, que les permite cuantificar cuánta rotación tiene un cuerpo. ¿Ya? Eso a grandes rasgos, ¿ya? Porque hay que entenderlo de esa manera. Con el momento angular ustedes pueden caracterizar toda la rotación de un cuerpo. ¿Cómo se calcula? Bueno, con esa ecuación, donde R es el radio, ¿ya? Y obviamente se mide en metros, principalmente. Obviamente el metro no nos va a servir ahora si es que estamos haciendo análisis atómico, así que vamos a tener que nombrarlo de otra forma. Y P, que es un vector también, P es el momentum lineal. ¿El momentum lineal de quién? ¿El radio de quién? En este caso es del electrón. Todo el problema que ahora nos vamos a adentrar tiene que ver con el electrón. Entonces, bueno, este tipo dijo que el electrón tenía un momento angular cuantizado, que eso es súper extraño. ¿Por qué? Porque cuando uno dice que el momento angular está cuantizado, quiere decir que hay ciertas rotaciones permitidas, nada más. ¿Ya? Ahí tenemos algo súper extraño. Bueno, como comentario al momento angular, no se olviden que al tener el momentum lineal en todo esto, que eso es un vector, eso se calcula como la masa por la velocidad del cuerpo. Y acuérdense que aquí al estarse moviendo circunferencialmente, el electrón tiene una velocidad que va cambiando. Bueno, y cerrando un poco el tema, con él nosotros entendimos en cierta forma de que al supuestamente ser cuantizado el momento angular, nosotros podíamos entender el problema de las líneas. ¿Y por qué? Porque él trató de explicar lo que yo les expliqué hace un ratito, del cómo se forma la luz. Él trató de alguna manera de forzar a que la luz se formaba con la caída o con la subida de los electrones que estaban dentro de un átomo. Ahora, ¿cómo llegó más o menos a esa conclusión? Él vivía en épocas en donde Rutherford ya había generado su modelo planetario. ¿Ya? Así que él en cierta forma mejoró parte de eso con esta formulación nueva. Y bueno, ¿y por qué digo que de alguna manera generó nuevas preguntas? Porque al obligar a la naturaleza a estar cuantizada, aparecieron preguntas súper violentas que tienen que ver, por ejemplo, con el cómo está constituido realmente el átomo. Porque al tener el átomo de alguna manera con órbitas cuantizadas, la pregunta del millón es esta, pues, ¿cómo le hace el electrón para saltar de un lado al otro? Si se supone que él no puede pasar por entre medio. La respuesta efectiva, y aquí mundialmente aceptada pero completamente no entendida, es que el electrón para poder pasar de una órbita a la otra debe teletransportarse. Y la teletransportación, aunque ustedes no lo crean, existe. Y esto es algo que no se cuenta mucho en los colegios, pero hay que aceptarlo así porque si no, no hay ninguna forma de explicar el salto del electrón. Entonces, son conceptos nuevos, conceptos súper extraños que empiezan a nacer en esta época y obviamente nos obligan a tener una nueva física para poder entender por lo menos el mundo atómico. Y bueno, creo que esa es toda la explicación que tiene que ver con esta diapo. Bueno, las líneas de emisión entonces en resumen estarían explicadas por la cuantización del momento angular, donde el momento angular es el estado de rotación de los cuerpos y por ende no todos los estados de rotación están permitidos. Solamente algunas rotaciones para el electrón son válidas y eso define por ende cierto tipo de orbitales.
Y eso es lo que creo que ustedes conocían, por lo menos hasta el momento, salvo por el problema de la teletransportación, que es una cuestión re entretenida. Bueno, eso, sigamos avanzando entonces. Ok, aquí ya como resumiendo un poco todo lo que más o menos hemos conversado. En esta diapo tratamos de mencionar el hecho de que Niels Bohr arregló, comillas, el problema cuantizando el problema de las órbitas y el momento angular, por supuesto. Aquí algo extra, el momento angular tenía que ser este, según él. No solamente el que mencionamos hace un ratito, sino que era R cruz P, no se olviden que es un producto cruz. ¿Ya? Bueno, el momento angular tenía que ser un n, que era un número, y en este caso un número natural, y donde h barra, que lo llamamos también en física, es la constante de Planck, que en este caso tengo que corregir un poco la diapo, sino que es la constante de Planck partida en 2pi. O sea, la constante de Planck es h, bueno, es ese valor, 6.62 por 10 a la menos 34, y si es h barra, es h partido en 2pi. O sea, que si ese número lo dividen en 2pi, o sea, 6,28, lo que les va a dar es ese número, el h barra. Ya que es el que está ahí acompañando al número n del momento angular. Eso por lo menos para darse una vuelta. Eso es lo que cuantiza, es el momento angular cuantizado, por si acaso. Y bueno, lo que habíamos conversado, que el electrón solamente podía estar en ciertas órbitas. Bueno, aquí hay un concepto previo que hay que recordar. Probablemente este lo vieron en el colegio y en el caso que no lo hayan visto, no importa, lo podemos ver acá. El concepto de una onda estacionaria. Una onda estacionaria es como la onda que se genera cuando uno salta la cuerda, ¿eh? Por si acaso. Es exactamente la misma. O sea, si tienen unas personas que están aquí haciendo el saltar la cuerda, esa sería una onda estacionaria. Una onda estacionaria tiene la apariencia de que está como detenida en el tiempo. Perdón, detenida en el espacio. En este caso sería la onda negra. ¿Ya? Si se fijan, como que permanece en el mismo lugar y tiene una característica bien particular, tiene nodos. ¿Ya? Ahí como va a darse una vuelta. ¿Cómo se genera esta onda? La forma de generarse tiene que ver con la interferencia o la superposición, que se le llama también, de dos ondas. Una que va para allá, que en este caso es la roja, y otra que va para allá. Cuando las ondas se acoplan, en ese sentido, se forma esta onda media extraña que está como detenida en el tiempo. Si se fijan, va a llegar un momento, que lo voy a mostrar acá, en ese punto ahí, el pic es máximo, ¿ya? Y cuando por así decirlo, se junta una cresta y un valle, o sea, la parte alta con la parte baja, se forma como una especie de, eh, ¿cómo se llama esto? Anulación, por así decirlo. Ahí, justo ahí, ¿ya? Entonces, bueno, la cuestión es que esta onda tiene esas características particulares. Tiene un nodo, antinodos, que son los puntos donde más se mueve, etc. ¿Ya? Para que le den una vuelta, y eso es algo como relevante. No se olviden, se forma por la superposición de dos ondas, una que va hacia la izquierda y la otra que va hacia la derecha. Bueno, ¿y por qué queríamos hablar un poco de las ondas estacionarias? Porque Bohr dijo que para poder entender el problema de los orbitales, había que entender el concepto del electrón como si fuese una onda estacionaria. Ahí ya otra cosa más rara. ¿Ya? O sea, entender una partícula como si fuese una onda es una de las cuestiones más raras que hay. ¿Cómo entender esta cuestión? O sea, si uno tiene un eje aquí, y sobre el eje está generando una onda, voy a ponerlo ahí, aquí caben tres longitudes de onda, perdón que quedó horrible la última parte, pero bueno, y uno tuerce esta parte, o sea, por así decirlo, tuerce toda esta configuración y la tuerce en un círculo, por ejemplo, le quedaría algo así. ¿Ya? Si se fijan en este contexto de acá, uno tiene una longitud de onda, dos longitudes de onda, tres longitudes de onda. La única diferencia es que ese eje ya no es lineal, sino que es la circunferencia. ¿Ya? Bohr dijo que tenía que entrar exacto, de manera exacta, una onda estacionaria en las órbitas de los electrones. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasaba con esa cuestión? Bueno, además de ser súper extraño,
lo entretenido era que cuadraba re bien. Cuadraba bastante bien. Entonces, cuando uno tiene un n igual a 2, que si no se han olvidado, el momento angular era n por h barra. Cuando n era 2, teníamos esta configuración. Cuando n era 3, teníamos esta configuración. No se olviden que estamos hablando del átomo de hidrógeno. Y n igual 4 teníamos esa configuración y así sucesivamente. Ya la idea era generar ondas estacionarias en las órbitas circunferenciales del átomo. Ya eso era la idea de las órbitas permitidas. Así deberían haber sido para el electrón. Y terminando con esta cuestión, muy importante, resumir un par de ecuaciones como las que tenemos acá. Esa viene del R cruz P. Si R y P son perpendiculares entre sí, ¿qué suele pasar? Pues porque obviamente si uno tiene un átomo aquí con un electrón dando vuelta para todos lados, el R y el P, que es ese de ahí, R y P, siempre van a ser perpendiculares. Así que obviamente siempre va a ser así. Y como P era masa por velocidad, bueno, entonces el momento angular va a ser masa, voy a apuntarlo aquí, masa por velocidad por el radio. ¿Ya? El Zeus. El Zeus se está jugando ahí con su bistec. Bueno, eso con el momento angular, así como calculado numéricamente. Ya ese es el módulo del momento angular, no sale la dirección, no se olviden, ya eso es solamente un número. La cuantización postulada por Bohr, esta, un número entero, bueno, positivo en este caso, mayor que 0 natural, por h barra, iba a ser uno de los valores válidos del momento angular, o sea que eso debía ser igual a eso. Y si uno hace algunos aparatajes, acuérdense de las actividades que dejé abiertas en Peer Deck, si uno las completa, debería calcular algunos de estos parámetros. Yo dejé algunas actividades para que pudiesen extraer estas ecuaciones de aquí. Una cosa es saber de dónde vienen, que a lo mejor es para ayudar un poco a las mentes que les gustan más las matemáticas, pero otra cosa es derechamente conversarlo con la expresión que sale acá. ¿Qué es lo relevante de estudiar una expresión sin saber de dónde viene? Por ejemplo, es analizar cada una de sus piezas. En este caso, ese radio es el radio del átomo hidrogenoide que estamos tratando de estudiar. N es el número del nivel, en este caso, o del número que vamos a llamar de ahora en adelante el número cuántico, que se le llama también principal, precisamente porque está relacionado con el momento angular total, que más adelante vamos a hablar de eso. Que la gracia que tiene es que tiene que ver con un problema de energías. ¿Ya? No vamos a hablar de tanta cuestión de estas raras, pero tiene que ver con un problema de energías. ¿Ya? Lo entretenido es que está al cuadrado. Y al estar al cuadrado quiere decir a medida que aumenta el número cuántico o aumenta el número n, el número del radio aumenta rápidamente. ¿Ya? No es lineal, es cuadrático. Otra cosa, el número z es inversamente proporcional al radio y por ende hay que entender qué cosa es. El z es el número de protones, es el número atómico, que es bien conocido. ¿Y cuál es la lógica de esta cuestión? Si ustedes tienen un número atómico grande, o sea, pensemos, no sé, en el uranio, ya 235 y toda esa cuestión gigante, ya, un núcleo muy masivo tiene radio pequeño para el electrón. ¿Ya? O sea, los electrones están muy pegaditos al núcleo, o más pegados al núcleo, por así decirlo. Bueno, y bueno, obviamente mientras más grande es el n, más grande va a ser el número del radio, o el valor del radio. ¿Qué demonios es esto? Esto es una constante y que es conocida para cuando z es 1, o sea, cuando el número atómico es 1, por ende es el hidrógeno, y cuando estamos en un n igual a 1, o sea, en el ground state del primer electrón del átomo de hidrógeno. O sea, tenemos un protón y un electrón dando vuelta, obviamente en el primer nivel, ¿ya? O sea, en n igual a 1. Cuando tenemos esa cuestión, cuando n es igual a 1 y z es igual a 1, nosotros vamos a tener que el radio se vuelve A sub 0, donde A sub 0 es conocido como el radio de Bohr y ese es un número famosísimo. Eso es 5.2 por 10 elevado a la menos 11 metros, que si mal no recuerdo son 0.5 angstroms, más o menos. Ese es el tamaño de un del radio atómico aproximadamente. Es un número súper importante de recordar porque a partir de él se comparan todos los tamaños de los próximos átomos. ¿Ya? Así que es bueno recordarlo. No sé si memorizarlo, pero
por lo menos para tenerlo en cuenta dentro de una prueba. Bueno, hacemos el ejercicio de igualar estas dos cuestiones y uno puede resolver este problema haciendo algunos reemplazos con cosas medias extrañas aquí y bueno, reemplazar esto y nos va a dar algo por el estilo. Esta es la velocidad del electrón que se encuentra en la órbita. No se olviden de un átomo hidrogenoide, no necesariamente del átomo de hidrógeno, para un Z cualquiera, para un N cualquiera y un B sub 0, donde B sub 0 es la velocidad del átomo de Bohr. Ya, en este caso del... ¿Cómo se llama este? Cuando n igual a 1 z igual a 1. ¿Vale? Eso es como un mínimo también. Eso no es tan relevante como para memorizarlo. Eso no se acuerda casi nadie. La masa del electrón, no voy a decir de dónde viene todavía, pero fue calculada más o menos en esta misma época. Es 9.11 por 10 a la menos 31 kilos, que es bien chiquitito. Pero la gracia de esta cuestión, vuelvo a insistir, es analizar la expresión. La velocidad del electrón que se encuentra acá es proporcional a Z. O sea, palabras sencillas, mientras más protones tenga el núcleo, mayor va a ser la velocidad del electrón que se encuentra afuera. ¿Ya? Esto tiene algo muy parecido al sistema solar, por si acaso, porque si uno tiene el Sol en el medio, uno sabe que Mercurio gira más rápido que la Tierra. Y eso por las leyes del movimiento planetario, que en este caso son de Johannes Kepler, por si acaso, o por lo menos por lo descrito por Nicolás Copérnico. Entonces, este modelo se parece harto también al modelo planetario de Rutherford, porque coincide en expresiones, pero obviamente es mucho más complicado. O sea, mientras más masivo es el núcleo, más rápido debería correr el electrón. Ya hay como un pequeño argumento alrededor. Y el n, obviamente, mientras más grande es el n, o sea, mientras más alto es el número cuántico principal, menor va a ser la velocidad. Ya que es más o menos lo que les estaba diciendo. Mientras más externa es la órbita, más lentito se mueve. Y bueno, esta es una constante, así que es esa que está ahí. No hay mucho más que mirarle. Eso. Ya, chiquillos, chiquillas, este es un pedazo de video realmente muy bueno y bueno, se los voy a compartir ahora para poder hacer el análisis que hicimos también un poquito en la clase, ya, así que veamos, voy a agregarlo de inmediato. Veamos. Acá está. Ese mismo. Perdón que me demoré, está convirtiendo, no sé qué está convirtiendo aquí. Aquí estamos. Le vamos a poner play. Déjenme ver si es que lo puedo hacer crecer. Sí puedo. Ya. Y aquí tenemos al padre de todos los misterios cuánticos. El experimento de la doble ranura, que tiene muy mala fama. Para entender este experimento, primero tenemos que ver cómo actúan las partículas o las bolitas de masa. Si disparamos al azar un objeto pequeño, canicas por ejemplo, hacia la pantalla, vemos reflejado un patrón en la pared de detrás en la que han rebotado tras pasar por la ranura. Y ahora, si añadimos una segunda ranura, lo lógico es esperar ver una segunda franja en la pared de detrás. Ahora, probemos con ondas. Las ondas alcanzan la ranura, se propagan y llegan a la pared de detrás, donde tienen mayor intensidad justo enfrente de la ranura. La franja de resplandor demuestra precisamente esa mayor intensidad. Es un efecto similar al de la franja que dibujan las canicas. Pero cuando añadimos la segunda ranura, ocurre algo distinto. Si la parte superior de una onda choca con la inferior de otra, se eliminan entre ellas. De esta forma, en la pared obtenemos un patrón de interferencias. Donde chocan las dos partes superiores hay más intensidad, las líneas resplandecientes, y donde se eliminan no hay nada. Así pues, cuando lanzamos algo, es decir, materia, a través de dos ranuras, obtenemos esto, dos franjas de golpes. Pero con ondas, el resultado es un patrón de interferencias con muchas franjas. Muy bien, de momento. Vamos a ponernos cuánticos. Un electrón es un pedacito minúsculo de materia, como una canica diminuta. Lancemos una ráfaga a través de una ranura. Se comportan como las canicas, solo una franja.
electrones... Si lanzamos estos pedacitos minúsculos a través de dos ranuras, tendrían que dibujarse, como en el caso de las canicas, dos franjas. ¿Qué? Un patrón de interferencias. Hemos lanzado electrones, pedacitos de materia. Pero aparece un patrón como con las ondas, no como con las canicas. ¿Cómo? ¿Cómo pueden trozos de materia generar un patrón de interferencias como una onda? No tiene sentido. Pero los físicos son muy inteligentes y pensaron, quizá las bolitas rebotan unas contra otras y crean ese dibujo. Y decidieron lanzar los electrones de uno en uno. Así no podían afectarse unos a otros. Pero estuvieron así una hora y vieron aparecer el mismo patrón de interferencias. No podemos ignorar la conclusión. Cada electrón sale como partícula. Se convierte en una onda de posibilidades, pasa por las dos ranuras e interfiere consigo mismo hasta que golpea la pared como partícula. Pero matemáticamente es aún más curioso. Pasa por las dos ranuras y por ninguna. Pasa por una y por la otra. Todas estas posibilidades están superpuestas las unas con las otras. El experimento desconcertó muchísimo a los físicos, tanto que decidieron mirar con atención para decidir por qué ranura pasaba en realidad el electrón. Pusieron un dispositivo de medición junto a la pantalla de las dos ranuras para ver por cuál pasaba y lanzaron el electrón. Pero el mundo cuántico es mucho más misterioso de lo que podían haberse imaginado. Cuando miraron, el electrón volvió a comportarse como una canica pequeña. Dibujó un patrón de dos franjas, no un patrón de interferencias. La misma acción de medir o observar por qué ranura pasaba conllevó que solo pasara por una, no por las dos. El electrón decidió actuar de manera distinta, como si fuera consciente de que lo observaban. Y en ese momento los físicos se adentraron para siempre en el extraño submundo de los acontecimientos cuánticos. ¿Qué es la materia? ¿Canicas? ¿Ondas? ¿Y ondas de qué? ¿Y qué tiene que ver el observador con todo esto? Tremendo, monumental. Bueno, qué bueno que la imagen quedó ahí porque, bueno, una gran conclusión que pudimos sacar de todo esto, además de una pequeña discusión que tuvimos en clase, es que el observador influye en el resultado de los experimentos. Entonces, como conclusión final que podemos analizar después de toda esta cuestión, que igual le vamos a seguir dando más vueltas después cuando analicemos un poquito más la cuántica, observar no es un acto pasivo. ¿Ya? Así que, para que ustedes lo sepan, el observar las cosas define lo que son. ¿Ya? Así que vamos a empezar a considerar que la observación, insisto, no es un acto pasivo después de todo este experimento. ¿Ya? Así que se lo quise compartir precisamente para que pudiesen conocer cómo se comporta la materia y que se plantee la duda del qué es, ¿son partículas o son ondas? Porque esto lo hicimos con electrones y la cuestión se comportaba como onda en un caso y como partícula en el otro. ¿Ya? Esa era la propuesta del video. Ok, después de ver un pedazo de video y después de tener una revelación magistral, creo yo, en términos de lo que es la materia o lo que son las ondas, uno al final desemboca en una materia bien compleja que tiene que ver con el cómo describir la materia a partir del concepto de onda. Es súper complejo y de hecho es tan complejo que hay que entender algunas expresiones que a lo mejor nos pueden llamar harto la atención. La trigonometría es una de las que nos va a ayudar. Si ustedes grafican y ven las actividades, vuelvo a insistir, de Pirdek, yo les dejé una actividad en donde ustedes podían graficar la función seno. Si ustedes la grafican en un, voy a ponerlo así, en un gráfico teta versus i, donde i es igual al seno de teta, les va a dar como una forma de serivo. Entonces, la forma de esa función, llamemos la función ahora, la función seno, es la que nos va a ayudar a entender cómo trabaja una onda. Nosotros sabemos que las ondas oscilan, entonces la forma de modelarlo o la forma de describirla matemáticamente es a través de una función seno o coseno. Cualquiera de las dos sirve, pero ocupamos generalmente seno porque seno de 0 es 0, así que parte en el origen, más bonito, etc. ¿Ya? Así que eso es lo primero. Si uno quiere describir una onda,
que en este caso la vamos a llamar con el símbolo psi, ¿ya? O psi. En función de la posición y en función del tiempo. Entonces ese psi o ese símbolo psi va a hablar de cómo es la onda en una cierta posición en un cierto tiempo. La onda se describe, la forma se describe con esta función y además de eso tenemos un parámetro A que va a determinar su amplitud, va a decir qué tan grande es. ¿Ya? Eso con ese elemento de acá. Ahora, hay 5 parámetros más de los cuales 2 son más sencillos. Está el Zeus así dejándomelo la escoba en este lugar. Ya. Ok, seguimos porque editamos al Zeus, ya está deseando mucho. Así que ya, sigamos. Bueno, dijimos que faltaban 5 parámetros más, de los cuales 2 son muy sencillos, que en este caso son este y este. Este nos va a determinar la posición donde queremos medir la onda y este de acá nos va a medir el tiempo en donde estamos observando una cierta posición. Hasta ahí parece que todo es sencillo. Lo único que estamos haciendo es analizar esta función, porque acuérdense que dentro de nuestros objetivos es entender el concepto de onda. Y bueno, más allá del que es una cuestión como de oscilaciones, tenemos que entender cómo se describe matemáticamente. Ya tenemos un check con el de la función, que es la función que describe a la onda en la posición y en el tiempo, y así que podemos chequear estos dos. Sabemos que el parámetro A determina la amplitud del modelo y el seno es la función que describe la forma, como lo habíamos puesto aquí. ¿Ya? Ahora lo que queda simplemente es atender a los parámetros que son más complicados. Este, K, es un vector que recibe el nombre de número de onda. Y es súper sencillo como por así decirlo, de imaginar. Lo que dice este número es hacia dónde va la onda. Es como un vector de dirección, por así decirlo. O sea, si uno dice, ya, esta onda que acabamos de dibujar, esta, se mueve para allá, bueno, para allá va el vector de onda. Es muy, muy sencillo. Entonces, ¿para qué sirve este vector? Bueno, precisamente para eso, para decir hacia dónde va. Lo otro es que el número de onda o el tamaño de ese vector les dice cuántas longitudes de onda caben en una unidad. Por ende, en palabras sencillas, el tamaño, de hecho no lo voy a poner así, perdón. El tamaño del vector K es como 1 partido en metros, porque es 1 partido por la longitud de onda, por así decirlo. ¿Ya? De hecho, se calcula así, 1 partido por la longitud de onda. ¿Ya? Para que lo tengan presente. No es mucho más relevante que eso. Este es como por así decirlo, es como un vector Itongo, pero para la onda. Ya es un poco más general. En vez de denotar el eje de las X, este tipo denota como la dirección de hacia dónde va. Eso es la parte como interesante. Eso es lo que representa el número de onda. ¿Ya? Eso con eso. Vamos con el otro, que también es medio enredado, pero es conocido también. Ese de acá denota una velocidad angular. O, por así decirlo, una especie de frecuencia. Eso va a determinar de si la onda tiene una frecuencia corta o una frecuencia larga. Ya no se olviden que la frecuencia tiene que ver con el número de ciclos en un cierto tiempo. Y bueno, todavía no determinamos por qué, pero tiene una razón de ser del por qué es omega. Podríamos haberle escrito F, pero no es tan fácil. Para poder describir estas ondas, que van a ser después ondas de materia, es importante definirla en función de algo rotacional, porque nosotros definimos el omega para las rotaciones. No sé si se acuerdan. Eso tiene una razón de ser. ¿Ya? Así que todavía no la abordemos. Y el último tema es con este bicho de acá, que lo vamos a tocar con rojo, porque también complica mucho y dentro de las consultas que me han hecho en clases, este era uno de los que más costaba. ¿Ya? Este parámetro delta que está acá recibe el nombre de fase. La fase está directamente relacionada con respecto del cómo se corre una curva, que voy a ponerlo así, voy a poner aquí una parábola, por ejemplo. Esa parábola, no, la voy a poner un poquito más atrás, la voy a poner con lápiz azul. Esa parábola está ahí, ¿ya? Si nosotros midiéramos el eje X en grados, por así decirlo, en radianes, no lo voy a poner así, lo voy a poner en radianes.
denotando como que es un ángulo. Bueno, la fase, en esta cuestión de acá, en esta parábola de aquí, la fase sería 0. O sea, hay 0 desfase con el eje X. 0, no es un teta, 0. ¿Ya? En el caso de que yo, por ejemplo, quisiera escribir, voy a ponerlo acá, una función acá, que en este caso es esta parábola, pero que está corrida para allá, yo tendría que agregar, por así decirlo, una fase. Por ende, aquí la fase es, no sé, voy a poner un caso, 30 grados. O 30 radianes, perdón. ¿Ya? La fase, ¿qué denota? La fase denota qué tan corrida está la función que describe a la onda. Si esta hubiese sido una onda, bueno, para poder ajustar los modelos, por ejemplo, las mediciones dicen que en el tiempo igual a 0, la función no estaba aquí, estaba acá. Entonces uno debe agregarle una fase. ¿Ya? La fase para lo único que se usa es para poder determinar qué tan allá o qué tan acá está corrida la función de onda. Nada más, es para correr la función. Eso es todo lo que uno puede mencionar de ella. Y bueno, como para poder ya ir como terminando con esta sección, voy a borrar estos bichitos. Ups, perdón. Vamos a borrarlo todo aquí. Ups, creo que me fui al chancho. Acá, menos esta. Ahí. Ya, tenemos esta función de acá, que es muy especial, que en realidad es igual a esta, es la misma, pero se describe con el número e y el número imaginario i. Si vieron números complejos en el colegio, lo más probable es que sepan que i es la raíz de menos 1 y que uno no lo llama, en este caso, no es un número real. Eso es lo más friki de toda esta cuestión y esto llamó la atención de todas las mentes de la época, precisamente porque para poder describir una onda, o para poder describir una onda que vamos a llamar después de materia, la única forma de describirla era con un número complejo. Y esa cuestión sí que reventó los cerebros de mucha gente porque hasta el día de hoy nadie tiene la más mínima idea del por qué estas funciones son funciones con números complejos. ¿Cómo es posible que la naturaleza, que sabemos que se describe mediante los números reales, parta por así decirlo, parta su predicción, o parta su modelo, o parta el análisis a nivel atómico con números complejos? Eso hasta el día de hoy no se sabe por qué es así, y al mismo Schrödinger, que fue el que inventó la ecuación más importante de todo este estudio, ni él mismo podía entender por qué esta cuestión era así. ¿Ya? Así que esto por lo menos con el análisis de esta ecuación. Insisto, no hay por qué saber de dónde viene, lo único que hay que saber es cuáles son sus piezas. ¿Ya? Las piezas más importantes, que en este caso ya creo que las abordamos completamente. Avanzamos. Bueno, aquí hay un resumen del análisis de las expresiones que ya pudimos revisar, estas dos más o menos. R es el vector de posición, T es el tiempo, K el vector de onda, o número de onda en este caso, y dirección de propagación de la onda y la magnitud del número de onda. Acuérdense que su módulo es el número de onda y se calcula como 1 partido por lambda. Esto es la frecuencia angular de la onda, omega, y A la amplitud de la onda. ¿Ya? Ese es como el check de toda nuestra revisión anterior. Ok, y ahora la pregunta del millón es ¿cómo entender el problema de los números imaginarios o números complejos que también tienen el mismo nombre en ese aspecto? O son sinónimos. Bueno, una forma bastante sencilla para poder entender el problema de la rotación, por ejemplo, con este término. El número complejo está compuesto de dos elementos que se puede llamar en cierta forma la parte real, que es el x, que no quedó bien marcado, pero voy a ponerlo aquí, la parte real, y una parte que está, voy a decir así, multiplicado por el número i, o la raíz de menos 1, que esa la vamos a llamar como la parte imaginaria. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Son como la parte real y la parte imaginaria son dos cosas que no se tocan, por ende se pueden entender como dos planos. En matemáticas se les dice ortogonales en este caso. Para nosotros va a ser simplemente perpendiculares. Es decir, uno no tiene nada que ver con el otro. Desde ese punto de vista, lo que uno tiene es simplemente una especie de, ¿cómo se llama esto? Plano,
que va a describir números reales y números complejos en los cuales son mutuamente independientes. ¿Ya? Eso como para poder partir. El tema ahora es ver qué es todo esto. Aquí yo puse una animación que vamos a ver si funciona. Funciona perfecto. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos aquí es una animación donde se muestra, por ejemplo, como una circunferencia que va girando, como un movimiento rotacional, y que si se fijan, la parte real y la parte imaginaria van tomando protagonismo dependiendo de si pasa o no pasa por ese lado el radio. ¿Ya? Pero lo único que nos importa a nosotros es la parte real. No sé si se fijan. No importa si tenemos una onda de alguna manera por el lado imaginario, que es lo que se dibuja así. ¿Ya? Que es la parte que está pasando como perpendicular. La que nos importa a nosotros es la parte verde. Y esa es la que describe nuestro mundo. ¿Vale? ¿Qué es la otra? Bueno, no sabemos. No tenemos idea. Pero a nosotros nos importa la parte real y esa es la que describe, por ejemplo, la onda. ¿Ya? Lo entretenido es que cuando uno lo describe a partir de números complejos, como en esta función de acá, la expresión se simplifica realmente mucho. Aunque ustedes no lo crean, si bien están más familiarizados o familiarizadas con la función seno, el trabajar matemáticamente con el exponencial o con el número ¿ya? Es mucho más sencillo. Realmente es mucho más sencillo. La matemática se simplifica muchísimo. Y otra cosa interesante es que, bueno, las ecuaciones de los números de los números que describen la onda del átomo de hidrógeno o la onda del electrón del átomo de hidrógeno es muy muy fácil de trabajar. Muy fácil. O por lo menos, bueno, no es muy fácil, pero se simplifica muchísimo que en vez de que la trabajen con el seno. ¿Ya? Y precisamente por eso uno ocupa el número E. Ese número E es el número de Euler, por si es que no lo conocen. Lo pueden buscar después en cualquier calculador. Eso es lo que podemos entender de los números imaginarios o los números complejos. Ok, y el punto final de toda esta cuestión. Uno puede tener muchísimas ondas para poder describir y una onda de luz, por ejemplo, puede parecer de esta forma y obviamente moverse en una cierta dirección. Pero si uno quiere describir una onda de una partícula, lo más probable es que vea algo como esto. ¿Ya? La onda negra que sale ahí está en un espacio tridimensional, se ve mucho mejor en la presentación de Google Drive, así que echenle una miradita. Pero, bueno, la gracia es esta. La parte negra es la onda completa, con números complejos y con el E elevado ahí y toda esa cosa, ¿ya? Etcétera. ¿Qué es lo que estamos viendo? La parte roja podría ser perfectamente la parte real. Y la parte azul podría ser la parte imaginaria. Que es la que, comillas, no nos sirve mucho. Esta es la que se manifiesta en nuestro universo, por así decirlo, y esta es la que se manifiesta en otro posible universo, lo que sea que esté ahí ocurriendo, que no sabemos. ¿Ya? Entonces, la cuestión es que, ¿qué otro elemento podemos notar? Que esta onda no es como la que estábamos describiendo originalmente, que es la de la ecuación de onda. Esa sirve para ondas que viajan, no partículas, ondas libres, por así decirlo. No se les llama partículas libres formalmente, pero nuestra onda, ¿por qué esta no puede ser una onda de partículas? Porque simplemente en todos los puntos tenemos igual probabilidad de encontrar a la onda, por así decirlo. En cambio, una onda de materia necesitamos que esté confinada en un cierto punto del espacio, que es este. Por eso tiene como un montecito más marcado y va descendiendo a medida que va avanzando. ¿Por qué? Porque la probabilidad de encontrar esta partícula en este lugar es casi cero. Entonces uno sabe que la partícula está confinada en ese sector. Eso sería la partícula. ¿Ya? Y eso es lo que de alguna manera describe la onda, que hay mayor probabilidad de encontrarla en ese sector. Bueno, eso a grandes rasgos. Vamos a hablar después del principio de incertidumbre y cosas por el estilo, pero así bien superficialmente. ¿Ya? Pero esa es la idea. La idea es entender, acuérdense en esta clase, el problema de las partes de una onda y del más o menos que describen. Comprenderlo. Entonces lo último que nos va quedando es revisar el problema del movimiento armónico simple. El movimiento armónico simple es bien sencillo, de hecho es simple, donde uno puede describir, por ejemplo, el movimiento de un péndulo que oscila de una posición a otra. Si ustedes van midiendo eso en el tiempo, ustedes van a ir viendo que esta cuestión genera como la misma
el mismo perfil que una onda, por ejemplo. ¿Ya? El tema aquí es el siguiente, que cuando uno habla de movimiento armónico simple, estamos hablando de un movimiento que se puede describir por la fuerza dada por la ley de Coulomb, o sea, la ley de Coulomb, la ley de Hooke, perdón. Entonces, no estoy seguro si la conocen desde el colegio, pero la ley de Hooke habla del cómo es el comportamiento de un resorte o la fuerza que genera un resorte cuando uno va estirándolo o contrayéndolo. ¿Ya? Eso es lo que vamos a nosotros a definir como... Voy a ponerle una especie de masa aquí. Y voy a dibujar como si estuviese en otra posición. Entonces, si uno el resorte lo estira hasta esta posición, uno llama a esa variación como delta L o delta X también lo pueden llamar. En este caso, cuando uno varía eso, uno sabe que el resorte genera una fuerza que va para el otro lado. ¿Ya? Y si uno comprime el resorte en la otra dirección, eso también va a ser llamado un delta L, en la otra dirección obviamente, y bueno, el resorte va a generar una fuerza hacia el otro lado. El hecho de que el resorte genere fuerzas opuestas hacia donde se le estira, por así decirlo, o donde se le contrae, eso es lo que explica el signo de ahí. Eso, lo que está diciendo ese signo es que la fuerza del resorte es contraria al desplazamiento del resorte en sí. ¿Ya? Para que lo tengan presente, porque obviamente es un punto importante a considerar. Ahora, la otra cosa relevante es esta K. Esa constante se le llama constante elástica en el análisis del resorte, por supuesto. Si se fijan, tiene como unas características parecidas, o no, bueno, no tan parecidas, pero tiene como algo de las nociones del número de onda. No tiene nada que ver en términos conceptuales, pero para poder asociarlo por lo menos en términos del movimiento armónico, nunca está de más asociar por lo menos los símbolos. Ahora, respecto de lo que tenemos que ver, voy a borrar un poco los diagramas. Ahí estamos, eso. Y seguimos con nuestros estudios. Para poder describir el movimiento de un elemento armónico o de un movimiento armónico simple, hay que entender esta ecuación que ya la acabamos de explicar. Y eso va a describir una oscilación que la vamos a describir con el símbolo X. Eso es solamente la posición en función del tiempo de cualquier cuerpo, por si acaso. O sea, si estamos describiendo un péndulo, la posición del péndulo puede estar dada, por ejemplo, por un eje X, en donde esta cuestión va a ir haciendo así o así. ¿Ya? Para poder describir ese movimiento, nuevamente tenemos una función seno, porque sabemos que es oscilante. Nuevamente una amplitud que va a determinar qué tan ancho es o qué tan amplio es el movimiento. Y nuevamente lo mismo, una fase, el tiempo y una frecuencia angular. Esa frecuencia angular es, bueno, claramente muy parecida al problema de la onda, pero está descrita de otra manera en el movimiento armónico simple. Está descrita como la raíz de K, el K de la ley de Hooke, y partido por la raíz del K partido por la masa que estemos describiendo. En este caso podría ser, por ejemplo, la masa del péndulo. Siempre tiene que haber una masa involucrada porque es una masa la que está generando el movimiento armónico simple. Que puede ser, insisto, un péndulo, podría ser una partícula, podría ser un yoyo, por ejemplo, que sube y baja, y etc. Lo que se les ocurra que de alguna manera oscila con un perfil sinusoidal o con un perfil oscilante. Eso, dentro de las cosas que tienen que ver con su carrera, por ejemplo, para poder empezar a asimilar, los enlaces químicos en general funcionan como resortes. Un ejemplo muy clásico que siempre funciona con la molécula de agua, si es que ustedes tienen, por ejemplo, un H2O, donde estas dos son las H, ¿ya? Los enlaces que tienen que ver, por ejemplo, con el oxígeno, no tienen por qué ser fijos. De hecho, en general a nosotros nos enseñan que son fijos, pero en realidad no es así. La molécula tiene, por ejemplo, oscilaciones, vibraciones dentro de los enlaces de hidrógeno y oxígeno. Entonces, en realidad la molécula se está permanentemente vibrando. Eso se puede describir con un movimiento armónico simple, para que lo sepan. Otra cosa, bueno, obviamente así también puede oscilar en estos dos estados también. Esta cuestión, los hidrógenos pueden ir para allá y para acá, y así se puede ir complejizando el estudio de una molécula.
todas las moléculas tienen un grado de vibración. Entonces, obviamente, estudiar esta clase de cuestiones es absolutamente relevante para poder entender el problema de las energías que están involucradas. Todavía no hablamos del problema de la energía, pero quiero que se entienda que de alguna manera el entender el problema del movimiento armónico simple es crucial para poder entender los movimientos moleculares, los movimientos atómicos y toda esa clase de cosas. ¿Ya? Eso es una cosa importante. Otra cosa relevante es que, bueno, esto lo hablamos en parte, pero se debería por lo menos extrapolar. Según Maxwell, cualquier electrón que vibre va a emitir luz. O sea, por ejemplo, si es que nosotros tenemos una carga negativa que hace esto, entonces esa carga va a emitir luz. Todas las cargas que aceleren emiten luz. Entonces, en palabras sencillas, toda la materia, de alguna forma, que ejerza un movimiento oscilante va a estar emitiendo luz permanentemente para todos lados. Ya, así que obviamente, nuevamente esto es un problema re importante como para poder trabajar. Y lo último, así como un comentario aparte, hablando un poquito también del tema de la luz, porque obviamente como ya salió en la conversación, para dejarlo para las próximas jornadas, no olvidar que la energía que tiene un fotón es la constante de Planck por esa nu, que en realidad es una F, que es una frecuencia. ¿Ya? O sea, la energía que tiene un fotón es la constante de Planck por la frecuencia de la luz que se está emitiendo. Insisto, esto es un apartado solamente al problema del movimiento armónico simple, ya que estábamos hablando de fotones y luz. Entonces, para tenerlo en consideración para las próximas clases, porque obviamente cuando nos metamos en el mundo atómico, esa ecuación se vuelve muy relevante. ¿Ya? Así que creo que es lo último que nos va quedando. La estructura del movimiento armónico simple es muy similar al problema de la onda. Así que obviamente lo dejamos para el final precisamente por eso, porque ya en principio abordamos todos los conceptos y ahí ya deberíamos estar más o menos listos con toda esta cuestión. ¿Ya? Así que eso pues. Creo que es lo último que teníamos. No se olviden de revisar la bibliografía. Esto está todo también en el Física Universitaria de Sears, perdón. En el caso de que no entiendan el problema de la luz y la dispersión, yo les recomiendo mirar ese libro, el Física Conceptual del Paul Hewitt. Es muy muy bueno, muy didáctico y realmente para adentrarse en los conceptos, realmente muy bueno. Depends, un libro promedio, no se olviden, para poder echarle una miradita en el caso de que estén en un grado intermedio entre el Sears o el Hewitt, o el Serway, que es el que nos está faltando. ¿Ya? Y creo que eso. Supongo que con esto podemos dar por terminada ya nuestra clase número 6, que estaba pendiente hace harto tiempo ya. Eso, que estén muy bien, cuídense. Chao, chao.